El estudio bíblico de hoy va a ser el tema del don profético en la Iglesia de toda la historia de Jesucristo, pero que evidentemente, como habéis visto ya en el título, hoy vamos a ver en qué modo podemos diferenciar a un verdadero de un falso profeta. Este tema lo tenía que haber hecho posteriormente a otro que estaba en fase de preparación, pero me lo he tenido que saltar para poder demostrar que el espíritu de profecía en la Iglesia debe permanecer como una señal distintiva de un pueblo especial que saldría a partir de cierta fecha. Eso lo debería hacer en un estudio posterior, pero he querido poner primero este tema porque muchas personas me preguntan: ¿y cómo podemos saber esto? Diferenciar un auténtico profeta de uno falso. Antes de empezar el estudio de hoy, me gustaría que elevásemos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder buscar otra vez en tu palabra las respuestas a todas nuestras preguntas, a nuestras dudas. Te queremos pedir que tú nos ayudes a hacer siempre un estudio diligente, a escudriñar, no solo a leer, sino a indagar a fondo, para que tu verdad siempre salga con toda la claridad. Y especialmente en este caso tan delicado, Señor, que hace que muchos millones de personas se estén apartando de ti, o ya se hayan apartado por causa de falsos profetas. Ayúdanos a poder discernir, danos tu conocimiento, llénanos del Espíritu Santo y guíanos, por favor. Perdona nuestros pecados, que todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí es cierto que este tema es un tema de gran controversia. Si habéis visto la imagen de un principio, veíamos a un lado el Corán, el Islam, por tanto, con un profeta, Mahoma. Hemos visto también otra imagen de un tal Nostradamus, muy conocido por sus sextetas, donde hace unas ciertas profecías. Hemos visto también a un señor, Joseph Smith, líder de una congregación religiosa que también es seguido por millones de personas. Y hemos visto a otro, a un señor llamado Russell, donde también ha sido y es seguido por muchos millones de personas. Y hemos visto a una señora también, que también a su vez es conocida por millones de personas, y que hay personas que se plantean: ¿quién tiene la autoridad para decir quién es verdadero y quién es falso profeta? ¿Cómo podemos discernir eso? En el estudio de hoy vamos a hacer las pruebas bíblicas que se requieren para que un profeta pueda ser determinado como proveniente de Dios o totalmente lo contrario, porque no hay más. O se viene de Dios o se proviene de Satanás. Entonces debemos, si somos creyentes auténticos, saber discernir esto. Sabéis, en las profecías se habla bíblicamente, y Jesús lo dijo, que se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Ha sido una realidad. Eso ha ido sucediendo a lo largo de la historia. Desde Jesús en adelante han ido sucediéndose personas que se han dicho ser profetas. Otros incluso no se han considerado profetas, pero se han considerado clarividentes, videntes, etcétera, etcétera, con los cuales muchísimas personas actualmente se están gastando mucho dinero para que les digan su futuro también. Hoy veremos que un profeta no tan solo era un adivinador de futuro, esa puede ser una de sus funciones, veremos que tenían otras también, pero además nos vamos a centrar en todas esas pruebas que la propia Biblia nos dice que un profeta debe cumplir para ser profeta de Dios. Empezaremos con un doble texto en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, donde se nos habla del don de profecía en el pueblo remanente de Dios, en el pueblo que Dios mantiene siempre en la tierra, aunque sea un residuo, porque la gran mayoría siempre se suele apartar. Apocalipsis 12:17 nos dice:
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos aquí a Satanás, que va contra la mujer, que bíblicamente es la iglesia. Sabéis que de mujeres se habla de dos tipos en la Biblia: la pura, que es la iglesia, la virgen, y hay la que es totalmente prostituta, que es todo lo contrario, evidentemente. Pues aquí Satanás va contra la iglesia auténtica y va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra ese remanente, ese residuo que queda de algo. ¿Y quiénes son estos? Pues son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué mandamientos? Todos, es ampliamente conocido por todos que los mandamientos son los 10 mandamientos de Dios. No hay otros, son 10 mandamientos. Entonces, como características, esta iglesia remanente, este pueblo remanente, guardará los mandamientos de Dios. No 1, ni 2, ni 3, ni 9, sino 10. Tal como aparecen en Éxodo 20. Pero además dicen que y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es tener el testimonio de Jesucristo? Cómo actuaba Jesús, lo que decía Jesús. Vamos a ver incluso algo más. El mismo capítulo 19, versículo 10 de Apocalipsis, nos da el detalle que nos clarifica todo. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Otras versiones ponen el espíritu de profecía directamente. Es lo mismo. El testimonio de Jesús es tener el espíritu de profecía. Por tanto, ese pueblo de Dios que tiene que ser perseguido por Satanás, y lo ha sido y lo será, deben tener en sus filas ese don de la profecía. Pues vamos a ver precisamente un texto que sea en el Antiguo Testamento, y es en el libro de Isaías. Veremos el capítulo 46 y leeremos 2 versículos. Veremos que Dios siempre tiene un método para comunicar su verdad, su voluntad, y especialmente para su iglesia, y lo desarrolla de algún modo este método para dar a conocer sus propósitos, sus planes. Isaías 46, 9 y 10 nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios es el único que trasciende el tiempo, que sabe con anticipación lo que va a suceder. Lo puede decir a alguien, o se lo puede callar, pero Dios no se calla las cosas, siempre procura el bien de su pueblo. ¿Y de qué modo lo revela para que su pueblo lo sepa? En Amós, capítulo 3 y versículo 7 nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Los profetas son los encargados por Dios, los seleccionados por Dios para dar su mensaje. ¿Un profeta elige ser profeta? No. Es seleccionado por Dios para serlo. Nadie puede decir, yo quiero ser profeta y a partir de ahora voy a ser profeta. No, no. Dios siempre, y en la Biblia queda registrado en numerosos casos, es Él el que selecciona a las personas para que sean profetas. Por tanto, por más que queramos nosotros, si Dios no nos da ese don, de nada va a servir. Podremos especular y decir cosas, pero seremos falsos profetas. Pero hay personas que se atribuyen de que ellos son auténticos profetas.
Leamos ahora un texto en capítulo 12 de Oseas. Vamos a ver precisamente esas funciones que además identificaban la labor de un profeta. Hay personas que solo tienen el concepto, el profeta pronostica para el futuro, y ya está. ¿Eso hacía solo un profeta? Capítulo 12, versículo 13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿Quién era este profeta? Era Moisés. ¿Y Moisés qué hacía? Hizo que un pueblo lo siguiera saliendo de Egipto, y fue guardado a través de él. Recordemos cómo por la labor del profeta el pueblo no terminó mal. Por tanto, ¿qué hacía? Guiaba a su pueblo. ¿Le estaba profetizando cosas del futuro? No, en esos momentos estaba guiando a su pueblo. Miremos también un texto en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, y en el versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Por tanto, dirigía al pueblo, y además les daba palabras de vida. Podían ser profecías, ciertamente, pero también eran palabras de vida, que los mantenía espiritualmente despiertos, firmes en la fe. Regresemos al Antiguo Testamento y busquemos el libro de Proverbios, capítulo 29. ¿Qué puede sucederle a una iglesia que menosprecie el don de profecía? Que diga, no quiero saber nada de si la profecía es buena, o es correcta, o es cierta. No me importa. Lo importante es solo el amor de Dios, y ya está. Vamos a ver qué nos dice este texto. Proverbios 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Démonos cuenta cómo si un pueblo no tiene profecía, se desenfrena, dice el texto, se desboca como un caballo. ¿Por qué? Porque la profecía está nutriendo de conocimiento al pueblo, y el pueblo va a estar para lo que debe estar. Pero mirad cómo automáticamente la segunda parte del versículo 18 nos dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Por tanto, vemos una relación directa entre la profecía y guardar la ley. Si nos estamos dando cuenta, ya empezamos a coger el primer concepto. El profeta que no enseñe conforme a la ley, a los 10 mandamientos, ¿ese profeta provendrá de Dios o no? Evidentemente no. Vamos a seguir. Primera de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también nos escribe algo muy interesante, algo que debemos tener muy claro. Capítulo 5 y versículos 20 y 21. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Este consejo es algo más que un consejo, es una directriz a seguir. No menospreciéis las profecías. Por desgracia, actualmente, en iglesias que se dicen ser cristianas, la profecía está quedando en un segundo término. Lo importante es amar y ya está. Todo lo demás parece importar realmente poco. ¿Sabéis? En la Biblia hay numerosas páginas, numerosos textos que son auténtica profecía. Hay muchas personas que harían así y romperían las páginas que habla de profecía. No las profecías antiguas, porque esas como ya han pasado, sino las profecías que nos desarrollan los acontecimientos que estamos viviendo
y los pocos que faltan por acontecer. Pero esos estorban, porque si sabemos esas profecías finales, nos van a obligar a tomar una determinación con nuestra vida que va mucho más allá de decir yo amo y ya está, porque ese amor puede estar vacío de contenido y ser un falso amor. Pero mirad cómo el versículo siguiente, el 21, nos dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Hemos de examinar las cosas. Provengan de donde provengan, nosotros debemos examinar. ¿Sabéis? A veces en las iglesias se levantan personas que hablan de que no, la profecía quiere decir esto o lo otro. ¿Podemos rechazarlo automáticamente? Sí. Pero lo lógico es que como buscadores de la verdad indaguemos si realmente eso es así o no. Porque si realmente esa profecía es así y nos transmite un mensaje que necesitamos, si automáticamente lo rechazamos, lo tenemos fatal. Debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Ahora vamos a entrar ya en los rasgos distintivos de un verdadero profeta. Esta es la parte que quizás ya a todos nos interesa más, ¿no? Un texto por el cual debe ser probado absolutamente cualquier persona que diga yo soy un profeta, yo tengo visiones, yo he tenido un sueño que... Vamos a ver con qué único texto, sublime texto, nos va a servir para determinar si ese profeta viene de Dios o no. Es un texto que todos deberíamos conocer de memoria. Isaías, capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Hemos visto antes que era el testimonio, y ahora vemos también a la ley una vez más. Por tanto, si un profeta viene y me empieza a decir y a pronosticar, pero resulta que el profeta me está llevando una contradicción con la ley de Dios, no solo, ya sabéis que la ley tiene una extensión, para los judíos la ley era más que los 10 mandamientos, era todo el Pentateuco, los 5 primeros libros, luego lo que se fue añadiendo, la Torá que ellos llamaban, pero muy concretamente ya en los 10 mandamientos, si ese profeta, ese vidente, ese lo que sea, viene y me dice cualquier cosa y me enseña que uno solo de los 10 mandamientos, esto no es así, es otra cosa, y no se corresponde con la letra que aparece en Éxodo capítulo 20, me va a servir para determinar si ese profeta viene de Dios o no. Si ese profeta me dice, no robes, no está bien, ¿me va a servir eso para determinar si viene de Dios o no? No es suficiente, porque eso ya entra en la ética de prácticamente todo el mundo, ¿no? Robar no está bien. Si me dice, no mates porque no sé qué, también entenderé que, vale, está bien. Pero hay un punto esencial en la ley que me va a determinar si ese profeta viene de Dios o no. Si ese profeta me dice que el sábado no es el día de reposo a santificar a una hora, voy a saber discernir si ese profeta viene de Dios o no. Si me dice, no, ya no hay ningún día por guardar, todos los días son iguales para Dios. O se me dice, no, evidentemente es el domingo porque se transfirió el sábado al domingo cuando Jesús resucitó y bla, 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 bla. Me está contradiciendo el texto clave que dice que el sábado es el día de Dios. Ya solo con este texto me puedo plantear de todas esas personas que he visto en esa primera imagen al empezar este tema, ¿cuál de ellos guarda el sábado y enseña que el sábado es el día de Dios? ¿Me lo enseña el Islam? No. El Islam tiene como día sagrado, ¿cuál? El viernes. Caray. Ya no me cuadra, ¿verdad? ¿Que Dios ha hecho un cambio? Ya hemos visto en otros estudios que Dios no cambia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Quizás mi fe, que tenía tan clara en el Islam, en su profeta, ¿y si me están engañando?
No puede ser, yo toda la vida he creído eso. Pues bíblicamente no lo puedo sustentar. Entonces, va a ser muy difícil para mí cambiar el concepto y decir, estaba equivocado, me han estado engañando, a mí y a millones de personas. Pero deberé ser valiente y aceptar que es un engaño, y cambiar, buscar a Dios de corazón. Pero si analizo también el personaje de al lado, y el de abajo, y el del otro extremo, precisamente ninguno de ellos me enseña que el sábado es el día de Dios. Por tanto, automáticamente, ya con este concepto, los debo descartar. Guste más, guste menos. Pasemos ya a otro punto para saber discernir si un profeta viene de Dios o no. La epístola de 2 de Corintios, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 10 y versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por tanto, el profeta me tiene que llevar a que todo lo que yo intente, haga, etcétera, y mis pensamientos tienen que ir en obediencia a Cristo. Si me dicen, mira, sí, pero en este punto no, ¿este profeta me estará guiando? ¿Este profeta me va a llevar a Cristo? ¿O me estará torciendo en algo? Si me tuerce en algo, ya me ha torcido definitivamente al final para todo. Por poco se empieza. Veamos otro punto más. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y leeremos 3 versículos casi prácticamente seguidos, el 15, el 16 y el 20, y esto es una evidencia. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El versículo 20 nos dice, así que por sus frutos los conoceréis. Si un profeta no anda en conformidad con la voluntad de Dios, ¿es un auténtico profeta? Si ese profeta va adulterando, si ese profeta va diciendo cosas que no corresponden y vive cosas de aún más distintas, ¿viene de parte de Dios? No. Pues estos son requisitos claves. Si esa persona es agresiva, iría cortando cabezas contra todo aquel que se levante contra lo que él dice, ¿puede ser un profeta de Dios? No. Sigamos buscando más definiciones para acertar si realmente un profeta es profeta de Dios o no. Deuteronomio capítulo 18, escrito por Moisés. Y esto es otra evidencia muy clara. Pero vamos a, primero antes de leer este, leamos uno en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, y veremos cómo uno a otro se complementan. Juan capítulo 13, versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús habló así. Él, que es el que da la profecía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice que se dicen las cosas antes de que sucedan, y cuando suceden se comprueba que verdaderamente no ha mentido. Por tanto, es una gran probabilidad que ese profeta sea cierto, ¿no? Sea de parte de Dios. Miremos ahora el texto complementario en Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Por qué?
Pues porque es un falso profeta. Pronostica cosas que luego no se cumplen. ¿Sabéis? Si a veces lo hemos mostrado en las conferencias del Gran Engaño, algunas estadísticas que van saliendo de la cantidad de aciertos con la que se miden los mejores adivinos del mundo. Y va por un porcentaje de un 8%, un tanto por ciento, ni de casualidad llegan jamás ninguno al 100%. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Son profetas de Dios? No. Pues si no son profetas de Dios, ¿de dónde proceden? Ya lo sabemos, ¿no? Del otro lado. Un profeta de Dios, diga lo que diga, se cumplirá. Al 100%. No falla nunca. Vamos a ver, sigamos con más puntos aún. En el mismo libro de Deuteronomio, busquemos ahora el capítulo 13. Leamos versículos del 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Paremos aquí antes de leer el 4. Un profeta falso puede anunciar cosas que sucedan. ¿Puede llegar a acontecer eso? ¿Esa es señal inequívoca de que es un verdadero profeta? No. Porque Dios puede permitir que se levante alguien así inspirado por el espíritu de Satanás para probar a su pueblo si verdaderamente le son fieles o no. No es que Dios necesite saber si su pueblo le va a ser fiel o no. Evidentemente Dios ya lo sabe. Pero a veces nosotros mismos, los humanos, necesitamos pasar por situaciones para saber realmente cómo somos, cómo sentimos, cómo estamos, nuestra comunión con Dios. Por eso permite Dios esas pruebas. Y eso es algo que fue aconteciendo ya en el pasado. Y aún vemos que se van levantando profetas que pronostican algunas cosas que se cumplen. Pero automáticamente, si no cumplen los otros requisitos, no vienen de Dios. Pueden ser puestos para engañar. El versículo 4 nos termina diciendo, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Una vez más aparecen los mandamientos. ¿Os dais cuenta de cómo es prioritario que ese profeta guarde los 10 mandamientos y así lo enseñe? Pasemos ahora al Nuevo Testamento. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4 y versículos 1 y 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo. Ya veis cómo Satanás iría trabajando, levantando falsos profetas por el mundo en general, no solo en una parte, por el mundo. ¿Ha sido así? Sí. Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Es, como dicen los otros textos, Dios. Si algún profeta me dice que Jesucristo fue un profeta, pero que no es Dios, ¿ese profeta me lleva a Cristo? ¿Proviene de Dios o de Satanás? Pues hay miles de millones de personas que están siguiendo a un líder que dicen que fue un profeta y que separó totalmente la divinidad de Cristo y tan solo dijo de él que era un profeta más. Importante, pero un profeta. Este profeta venía de Dios.
No. Sigamos con otro texto ahora. En el libro de Efesios, escrito por el apóstol Pablo, en el capítulo 4, hemos visto todos estos puntos para determinar si un profeta viene de Dios o no. Pero, ¿hasta cuándo debe permanecer el don de profecía en la Iglesia de Jesucristo? ¿Es una cosa del pasado? ¿Con los discípulos terminando de escribir la Biblia, se acabaron los profetas? ¿No habría nunca ninguno más? ¿Ya no haría falta el don de profecía en la Iglesia? Vamos a ver qué nos responde la propia Biblia. Efesios 4, del 11 al 13. Y él mismo, está hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo vamos a llegar a esa perfección, a ese conocimiento, a esta estatura de la plenitud de Cristo? Recordemos, ¿quién va a llegar a ser perfecto? Los 144.000 vivos que estén sellados por Dios, que van a estar en pie sin ver la muerte cuando Jesús vuelve por segunda vez. ¿Y eso ha sucedido ya? No. Jesús aún no ha vuelto. No sabemos quiénes son esas personas que van a componer ese número. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Que nos hemos perfeccionado ya? Estamos en ese proceso. No hemos llegado aún a ello. Por tanto, el don de profecía, para perfeccionar a los santos hasta el mismísimo final, tiene que durar precisamente hasta entonces. El don de profecía debe estar entre el pueblo de Dios hasta el final. Solo con el texto bíblico podemos determinar si habría más profetas después de que se cerrara el canon bíblico o no. Pues sí, podía haberlos. Leamos ahora otro texto más, que viene seguido precisamente de los versículos que hemos leído ahora. Efesios 4, 14 y 15. ¿Para qué todo esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. El don de profecía también es para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Para qué se nos da este don de profecía hasta el final mismo de los tiempos? Para que no seamos como niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Ahora sopla un viento de aquí, wow, y me voy para allá. Ahora me sopla de allá, me voy para acá. Nos estamos dejando llevar por vientos de doctrina si no tenemos el don de profecía hasta el final. Si lo rechazamos, ¿qué nos puede pasar? Pues no es que nos puede pasar, es ¿qué nos va a pasar? Pues sencillamente que un viento de doctrina nos va a llevar a otro sitio equivocado. Y un falso concepto nos va a hacer abrazar más falsos conceptos después. Y así terminaremos apartándonos de esa unidad de conocimiento de Cristo. Mirad si es importante hacer caso del don de profecía. No queremos ser engañados, ¿verdad? Pues busquemos el don de profecía. Y ahora hablaremos de si solo los hombres son profetas. ¿Sabéis? Hay muchas personas que se han leído la Biblia muchas veces y algunos no se dan cuenta de que en la Biblia nos habla de que ha habido mujeres que han sido profetisas. No solo los hombres, también mujeres. Vamos a ver algunos casos. Luego dicen que Dios es machista, que la Biblia es machista, ¿sí?
Pues la Biblia nos determina claramente que no, que Dios elige personas, no sexos, elige personas por encima de todo. Éxodo capítulo 15, versículo 20, nos habla de un primer caso. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. ¿Quién era esta María? Hermana de Aarón. Hermana, por tanto, ¿de quién más? De Moisés. María la profetisa. ¿Ah? Por tanto, profetizaba. Otro caso más. Libro de Jueces, capítulo 4 y versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Ya veis, era profetisa y además gobernaba Israel. Y era una mujer. ¿Cómo empiezan a cambiar los conceptos, eh? Y a veces solo nos explican, no, la Biblia que solo los hombres y... Qué distinto es las cosas cuando investigamos por nosotros mismos, ¿verdad? Leamos ahora en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22 y versículo 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Ya veis que incluso sacerdotes, dirigentes, iban y consultaban ¿a quién? A la profetisa. No, es mujer nada, la dejamos de lado. No, porque sabían que si hacían eso, estaban contradiciendo el don de profecía que Dios le había dado a una señora para que instruyera y guiara a su pueblo. Por tanto, hubiesen pecado y hubiese sido la ruina para esa nación, para Israel. Esto tiene un paralelismo, ¿eh? Tiene un paralelismo en el tiempo del fin. Lucas, capítulo 2, ya vamos al Nuevo Testamento. Aparece otra señora en el capítulo 2, versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, etcétera, etcétera. Era en el momento del nacimiento de Jesús. Esta señora también era profetisa. Vamos a ver aún un caso más. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21 y versículos 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. 4 hijas y las 4 profetizaban. Jesús ya se había ido. Y en cambio, estas chicas, doncellas, eran jóvenes, profetizaban. Por tanto, no podemos pensar que un profeta solo puede ser un hombre, puede ser también una mujer. Las evidencias son claras. Hemos visto antes en esas imágenes que también había una señora, Ellen White, pionera para levantar, junto con los demás, un grupo de personas, la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Actualmente se la acusa de todo lo que os podáis imaginar, desde que era masona, satanista, loca, enferma mental, estoy hablando, 1001 cosas. Falsa profeta, en definitiva, falsa profetisa. ¿Sabéis? Si eso fuera verdad, sería demostrable que es una falsa profetisa si incumple alguno de esos requisitos que hemos venido enumerando, y mirad que hemos enumerado unos cuantos. Indagad sobre su vida. No por esas páginas de internet que aparece que mira porque esto y lo otro y automáticamente creen que... No, indagando de verdad. No tragando lo que la gente dice. Leyendo su vida, sus escritos. Y os daréis cuenta que quien dice esto
está mintiendo deliberadamente. Porque llevo 40 años estudiando también, no solo los escritos bíblicos, sino los escritos de la profetisa del Señor, Ellen White. Y no puedo decir ni una sola vez que se haya equivocado en algo. Me he dado cuenta cómo ha ido avanzada en ciencia, en educación, en conocimientos bíblicos, en muchas cosas, no solo en profecías y ya está. En nada se ha equivocado. Y si alguna vez la ciencia parece indicar que esto es contrario a lo otro, resulta que con el paso del tiempo las cosas van cambiando. Y uno se da cuenta que lo que estaba diciendo no eran bobadas, incluso en cuestiones psicológicas. ¿Cómo podía una mujer que dejó de estudiar a los 12 años porque a los 7 ya recibió una pedrada, que de ahí dicen no, es que tenía alucinaciones porque de esa pedrada quedó tonta? ¿Cómo podía llegar a saber tantas cosas una mujer sin estudios? ¿Cómo todo lo que ha dicho se ha ido cumpliendo? Hay unos 60 libros publicados de ella. Algunos son recopilaciones que aparecen en manuscritos y cartas diversas, que no estaban en libros, se han recopilado. En total unos 60 libros. Es la mujer que más libros ha editado. Y era lo que se dice aquí una cateta, una persona sin instrucción. ¿Y por qué nada de lo que ha dicho se ha podido demostrar que sea falso? Porque ella, además, hablaba a favor de los mandamientos de Dios, incluido el sábado. Los otros no. ¿Dónde está la diferencia? Sabéis, he de deciros también que hay personas que acusan a que los adventistas ponen por encima de todo a Ellen White más que la Biblia incluso. Veamos unas citas que ella misma dejó escritas. ¿Sabéis? A ella también le pasaba algo curioso. Esta señora empezó a recibir visiones sobre personas que podía tener cerca o lejos y no conocer siquiera. Y veía la vida de esas personas. ¿Dónde estaban sus problemas? Problemas espirituales también. Y ella en visión les daba, además, una respuesta. Así se recopilaron varios escritos suyos que están redactados como testimonios para la Iglesia. Curiosamente, nunca ninguna de esas personas negó que lo que ella había visto en visión fuera verdad. Y no era un caso ni dos ni tres, hubo muchísimos. Y les decía la instrucción a seguir. Luego cada uno decidía. Como todo el mundo tenemos opción. Incluso alguna vez quisieron engañarla. Habían quedado con ella en un lugar y la persona que había quedado con ella se fue a otro sitio. Y supongo que debería estar partiéndose de risa pensando, la otra habrá ido allí a esperarme. Y va y se lo encuentra allí con él. ¿Cómo puede ser eso? Revelaciones de Dios. Y así muchas cosas, pero mirad lo que ella misma escribe sobre los testimonios, que es como se conocen este tipo de mensajes, ¿no? Los testimonios no fueron publicados para reemplazar a la Biblia. ¿Sabéis? Hay profetas de los que habéis visto que sus libros se ponen por encima de la Biblia. Sí. Ella ya lo dice, no están hechos para reemplazar a la Biblia. Esto se halla en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, por si alguien quiere saberlo. Los testimonios no han de empequeñecer la palabra de Dios, sino exaltarla y atraer los ánimos a ella para que pueda impresionar a todos la hermosa sencillez de la verdad. Con sus escritos iba a dirigir a la gente que se estaba apartando ya de la Biblia, del estudio profundo de la Biblia, para que sintieran ganas de volver a coger sus Biblias y buscar a fondo. Dios quiere que su pueblo sea una unidad, que sus hijos tengan un mismo parecer, un mismo ánimo y un mismo criterio. Esto no puede lograrse sin un testimonio claro, recto y vivo. Y así es. También me fue dado el cargo solemne de dar fielmente el mensaje de Dios sin hacer diferencia entre amigos y enemigos. El mensaje era para todos.
Y esto es importante, no solo para un grupo de personas, para todo el mundo. El testimonio directo debiera revivir y separar de Israel a los que siempre se opusieron a los medios que Dios ha ordenado para mantener la corrupción fuera de la Iglesia. Esto aparece ya en el tomo 3. Ella tuvo muchos problemas por decir las cosas. ¿Sabes? Ella escribe que le pedía a Dios que le quitara este don, porque le era muy difícil, y ella parece ser que era muy retraída, el escribir a una persona que podía ser mayor que ella para decirle: mira, vas mal, Dios me ha mostrado esto de ti, unas vergüenzas como todos podemos llegar a tener, o más, y tienes que hacer esto para cambiar. A ella esto se le hacía una montaña, pero finalmente lo tenía que decir porque Dios la instaba a hacerlo, no le quedaba otra. Si no, le podía haber pasado lo que le sucedió a dos personas, dos hombres concretamente antes que ella. ¿Sabes? Ella no fue una elegida especial en un momento dado. O sea, no sería la número uno, por decir algo. ¿Sabéis? Como en el fútbol, que hay, cuando un entrenador se va, buscan entrenadores, pues tienen, mira, primero este, después este, y si no les falla, el tercero. Pues bien, ella no era la primera opción, parece ser. Se levantó un hombre que Dios le dio el don de profecía, pero no quiso tenerlo. Luego se levantó otro, tampoco lo quiso tener. Dios tuvo que buscar a una persona que realmente, para cualquier persona, como nosotros analizando fríamente, diríamos, pues la menos apta para todo. Una niña de 17 años que ha recibido una pedrada, que no ha podido estudiar, que... Bueno, y encima es mujer, en esa época, 1800 y pico. Tenía todos los números para que nadie le hiciese caso. Pues bien, ella aceptó. Y hubo un caso en que una persona, uno de estos dos señores que antes os he citado hace un momento, estaba ella hablando, contando una revelación que tuvo en una iglesia, y se levantó ese señor y dijo: yo antes he tenido esta visión. Pero no lo quiso decir a la iglesia, rechazó el don de profecía y se fue. De ese hombre nunca se supo más. Esa misma visión que tuvo después Ellen White. Os recomiendo que no os orientéis por lo que me parece o me han dicho que... No, buscad, indagad por vosotros mismos. Si veis que sus libros os apartan de Dios y de la verdad, dadles una patada. Pero os daréis cuenta, si sois sinceros, que no podréis hacer eso, porque os va a enriquecer espiritualmente muchísimo. Y nos da unos detalles adicionales que a veces no aparecen en la Biblia, pero que Dios le dio a conocer para que aún ampliáramos más conceptos y nos preparara especialmente para el fin del tiempo del fin en el cual nos estamos hallando ya. El don de profecía fue dado en esa época y estaba profetizado que saldría justo en esa época. Esto lo veremos en un próximo estudio bíblico. Satanás evidentemente no se quedó quieto y sacó sus ¿cómo diríamos? ¿Cómo le llaman a un chocolate? Sucedáneos, sus sucedáneos, ¿no? Que no son la verdad, se parecen, para confundir, evidentemente, en su misma época incluso. Pues bien, yo os insto a que realmente no os orientéis solo por habladurías o por cosas que parecen que se sustentan. Indagad por vosotros mismos, que todos tenemos un contacto íntimo con Dios para poderle pedir a Dios que nos oriente, para saber discernir la verdad del error. Haced todas las pruebas que hoy habéis visto con cualquier profeta. Sabréis si vienen de Dios o no. Pero ya sabéis, si menospreciamos las profecías, por tanto el don de profecía que Dios puede dar a alguna persona, automáticamente nos estamos sentenciando. Porque no queremos la luz de Dios, preferimos la nuestra, que parece más bonita. Terminemos con un texto. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, es un texto muy conocido para los cristianos. Pero antes quisiera mostraros un libro. No sé si la cámara lo podrá ver bien. Helena G. de White, Profeta del Destino, escrito por René Norbergen. Este libro creo que en español ya no lo vais a encontrar, creo. Yo lo tengo de hace muchos años, no está, ¿verdad? En inglés supongo que aún se debe poder encontrar. Este libro
es para las personas que no saben nada de Ellen White o tienen alguna duda. Aquí aparecen detalles que conviene mucho conocer, que nos ayudará a discernir si era verdad o no esta señora con sus profecías. ¿Sabéis quién era René Norbergen? Nosotros hemos hablado en las conferencias del gran engaño de él. René Norbergen fue amigo de alguien del cual nosotros hemos venido hablando mucho últimamente. ¿Sabéis de quién? De Ron Wyatt. Este señor fue también investigador, y nosotros hemos mostrado cosas de él, de los antediluvianos, objetos que se encontraron, investigaciones suyas. Este señor, ¿sabéis por qué escribió este libro? Este señor parece ser que era un periodista antes, y finalmente él quiso escribir un libro sobre Ellen White para demostrar al mundo que era una falsa profetisa. Y sabéis, empezó a indagar, hasta llegar a una conclusión obvia, que era una verdadera profetisa. Y él se convirtió al adventismo. Y después siguió con esa labor. Por eso os digo, no os fiéis de lo que dicen de este, del otro y tal, y unas fotos que no sé qué. No, buscad la verdad a fondo. Y luego, cada uno que decida. Terminemos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Más claro no se puede ser. Por tanto, que Dios nos ayude a examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Sabéis? Os podía dar un listado de todos sus libros, pero lo podéis buscar tranquilamente, incluso por internet aparecen, se pueden descargar, se pueden pedir, lo que queráis. Vale la pena que vosotros busquéis por vosotros mismos. ¿Sabéis? Ellen White nos escribió muchas cosas, muchísimas, pero las que más destacaron no fueron solo profecías para el fin y no sé qué más, no. Fueron de llevar nuestros pensamientos a Cristo, de someter nuestra voluntad a la del Señor. ¿Y cómo? ¿De qué mejor forma? Buscando ese amor de Dios. Si amamos a Dios de todo corazón, amaremos también al prójimo de la misma forma. ¿Y eso de qué nos va a servir? Pues para poder tener acceso a esa puerta del cielo, del cual también hablaremos en las conferencias del gran engaño. Sí, actualmente hay bastantes libros sobre Ellen White. Uno de ellos es Profecías Dramáticas, ¿no? Que intentan también eso, demostrar cómo no son historias falsas, pero hay mensajeros del Señor, hay un montón de libros que dan datos sobre ella. Ella tiene notas biográficas también. Todos son libros de los cuales podemos extraer cosas que diréis, bueno, y examinar por vosotros mismos, buscar si eso es ficción o es una realidad, o alguien se lo ha inventado y lo ha puesto allí, y veréis y os daréis cuenta de que debemos seguir a los profetas de Dios, y entonces progresaremos y podremos estar con Dios. Pues bien, que Dios nos ayude a ello, y me gustaría terminar con una oración. Padre, te damos gracias porque tú en tu palabra eres muy claro, Señor. Tú nos amas, nos das detalles de cómo poder saber discernir las cosas. Quita de nosotros todo orgullo, toda arrogancia, que nos humillemos ante ti para darnos cuenta que tú eres el poseedor de la verdad y no nosotros, y que a ti te debemos buscar, y que para eso diste tu testimonio a los profetas, para guiarnos en nuestra vida, para no desenfrenarnos. Ayúdanos a cambiar todo lo malo que tengamos, que no rechacemos a los profetas de Dios por las cosas que a nosotros nos gustan,
sino que busquemos verdaderamente tu voluntad para llegar a ser perfectos como tú quieres que seamos. Ayúdanos a entrar por la puerta del cielo, Señor. Ayúdanos a ser fuertes en la fe, firmes hasta el mismísimo final. Y si es tu voluntad, ayúdanos a pertenecer a esos 144.000. Y ayúdanos a trabajar para ello. Y que tu don siga trabajando entre tu pueblo. Sabemos que aún se levantarán más personas con sueños y visiones, tal como está profetizado. Y te queremos pedir que en los momentos más difíciles en los que Satanás tampoco se quedará quieto para engañarnos, nos des el conocimiento y la sabiduría para saber discernir la verdad del error. Bendícenos, Señor. Perdona todos nuestros pecados. Que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.